Hola, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase magistral sobre asincronía, paciente ventilador mecánico. Sean todos muy bienvenidos a esta clase especialmente preparada para ustedes. Y si se quedan hasta el final de esta clase, aprenderán a analizar gráficamente los diferentes modos ventilatorios. Van a entender las diferentes fases del ciclo y dónde ocurre cada una de las asincronías. Van a entender cuáles son los principales motivos y cómo tratar cada una de estas asincronías. Sean todos muy bienvenidos porque esta clase magistral ciertamente los transformará y los capacitará para identificar, corregir y tratar absolutamente todas las asincronías paciente-ventilador mecánico. Bueno, esta clase es una clase en la que voy a mostrarles los secretos para que comprendan cómo identificarán primero los diferentes modos ventilatorios, cuáles son las fases del ciclo y cuáles son los factores predisponentes a las asincronías paciente-ventilador en cada modo ventilatorio, cómo lo identifico y cómo lo trato, de qué forma puedo entregar valor y así convertirme en un experto en ventilación mecánica. Yo soy el profesor Luis Felipe da Fonseca Reis, soy fisioterapeuta y aquí en Brasil enseño ventilación mecánica, modalidades avanzadas y asincronías desde hace más de 20 años, actuando clínicamente también en diferentes UCIs en el estado de Río de Janeiro. En esta clase magistral les voy a explicar en detalle por qué necesitan, por qué deben convertirse en expertos en ventilación mecánica, por qué deben ser capaces de identificar y tratar absolutamente todas las asincronías, porque la mayoría de los profesionales, ellos aprenden solo lo básico en la universidad. Muchos de ustedes tal vez ni siquiera hayan tenido esta experimentación más avanzada durante su graduación. Sean ustedes médicos, terapeutas respiratorios, kinesiólogos, fisioterapeutas, especialistas o no en el área de terapia intensiva, posiblemente muchos de ustedes han tenido poco contacto con ventilación mecánica avanzada, con ventilación mecánica básica, con análisis gráfico, paciente, ventilador mecánico. Es importante porque ustedes necesitan analizar cada uno de los procedimientos que se realizan, cada rutina evaluativa que hacemos al lado de la cama y que trae resultados muy impactantes para nuestro paciente. Porque ustedes, profesionales que están ahí al lado de la cama, aprendiendo a analizar la sincronía paciente-ventilador, tratarán a su paciente, que es la razón de nuestra existencia, de una manera más eficaz. Porque ya no tendrás más dudas ni asincronía, no tengo ninguna duda, la asincronía es un área de la ventilación mecánica que nos afecta, que necesita de nuestra acción inmediata para que podamos proveer al paciente, ofrecerle al paciente un mejor tratamiento y una pronta corrección de ese trastorno. Y porque tú, al aprender a corregir, identificar, tratar, corregir todas las asincronías paciente, ventilador, estarás saliendo del sentido común, saldrás de ese grupo de profesionales que tiene un enfoque más rutinario y trivial, convirtiéndote en un experto, convirtiéndote en una referencia en tu unidad, convirtiéndote en un líder, como un profesional que de hecho es capaz de corregir, tratar y manejar casos complejos en ventilación mecánica, para que te conviertas en una verdadera referencia, un experto en el tratamiento, identificación y corrección de las asincronías paciente, ventilador mecánico, haciéndote la mayor referencia, convirtiéndote en el profesional clave de la línea de cuidado de estos pacientes críticamente enfermos que necesitan soporte ventilatorio como medida de soporte avanzado a la vida. Miren este caso aquí,
para que puedan comprender ustedes, mirando este gráfico rápidamente, una persona común, un profesional que está al lado de la cama, que no ha pasado por un método, paso a paso, sistemático, de identificación y corrección de las asincronías, mirarían esto y pensarían que este paciente está adecuadamente ventilado, pero no, aquí tienen alteraciones discretas que aparecen en la fase de disparo, tienen angulaciones en la fase inspiratoria que un profesional común no identificaría. Pero queda muy claro, cuando corregimos ese trastorno, el cambio claro que aparece en esos gráficos. Observen que en la fase de disparo del ventilador no tienen esa deformación existente anteriormente. La frecuencia respiratoria disminuye, la morfología del gráfico cambia y cambia para mejor, modificando resultados que entregarán valor a quienes más lo necesitan, que son sus pacientes. ¿Quién es Luis Felipe? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué enseño ventilación mecánica desde hace más de 20 años, habiendo formado profesionales en todo el mundo? Soy el profesor Luis Felipe da Fonseca Reis. Soy fisioterapeuta, intensivista, maestro y doctor en terapia intensiva, título de especialista certificado por la mayor asociación del mundo de nuestras especialidades en terapia intensiva, profesor y coordinador de 2 UCIs en Río de Janeiro y coordinador de cursos de especialización en fisioterapias, en fisioterapia y terapia intensiva en Brasil. Además, he participado y participo en las mayores obras de referencia de Brasil en asistencia ventilatoria mecánica, habiendo participado directamente en las directrices brasileñas y en Proficio, este programa de educación continua, y que me enorgullece mucho haber formado parte y seguir hasta hoy en todo el proceso de edición y curaduría de contenido en este material. Cuando observamos un gráfico de ventilación mecánica como este, observen aquí que tengo un análisis ventilatorio que en un primer momento alguien podría mirar y decir, esto se trata de un doble disparo, tengo 2 activaciones de la válvula inspiratoria. Esto es muy fácil, pero no, existen detalles ocultos aquí que un profesional común no identificaría. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una asincronía llamada disparo reverso con doble ciclo o con ciclo adicional o con doble disparo, donde el primer ciclo es pasivo y el segundo ciclo ocurre como un reflejo. Esa contracción inicial, observen después que se superficializó al individuo y se ajustaron los parámetros de volumen, de PIP, y que corrigieron de alguna forma esa sincronía, normalizando esa asincronía paciente-ventilador tan nociva para el paciente. Observen este otro caso, muy interesante, y es el caso para el verdadero experto. Observen este primer gráfico, paciente ventilando en presión controlada, modo ciclado a tiempo, limitado a la presión, con un detalle que está activada la compensación automática de tubo en un ventilador mecánico que tiene esta funcionalidad. Mirando esto, percibo aquí múltiples asincronías. No hay una única asincronía, existen varias. Y si existen varias asincronías, el experto debe ser capaz de identificar cuál es la causa del problema, cuál es la alteración madre, porque es esa la que tengo que tratar, porque tratando esa voy a corregir el todo. Y observen lo que sucede cuando rastreamos, identificamos y tratamos esa asincronía listada. El análisis gráfico cambia completamente. La asistencia ventilatoria del paciente pasa a entregar un ritmo ventilatorio que dialoga con lo que el sistema nervioso central del individuo que está controlando la ventilación comanda. Observen aquí este otro caso muy interesante. Mirando aquí,
observo este primer gráfico de antes y si les pregunto a ustedes, ahora, si interactúo aquí y les pregunto, chicos, ¿qué asincronía es esta? Y aprovechando, gente, ¿de dónde están hablando? Escriban aquí en los comentarios, por favor, de qué ciudad, de qué país están participando en esta clase magistral que está preparando, capacitando, entrenando a ustedes para convertirse en verdaderos expertos en asincronía, paciente, ventilador. La gente está respondiendo México, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile. Muy bien. Diferentes países de habla hispana. Y hemos preparado esta clase exclusivamente para ustedes que están aquí. Soy brasileño, ustedes saben, no hablo español muy bien, pero tengo absoluta certeza de que eso no hará ninguna diferencia en la clase de hoy, porque aquí entregaremos lo que ustedes necesitan, que es identificar, tratar, analizar gráficamente toda y cualquier asincronía, paciente, ventilador y tratar a su paciente. Aprovecha y escribe en los comentarios qué asincronía es la identificada en el primer gráfico. Y sí, hay sincronía, ¿verdad? El personal está respondiendo aquí. Muchos dicen que no hay sincronía paciente-ventilador y en un primer análisis no tienes alteración gráfica, ¿verdad? El gráfico está lineal, no tiene ninguna alteración ni en la fase de disparo ni en la fase de ciclado. Tal vez un laico. Ustedes que las personas que no están aquí viendo esta clase magistral pueden mirar esto y pensar que sí, que todo está bien, que el individuo está ventilando adecuadamente. Pero cuando hacemos pequeños ajustes en la escala del gráfico, observamos la causa del problema. Lo que tenemos aquí es un autodisparo. El ventilador mecánico se está autodisparando. No es el paciente quien está accionando la válvula inspiratoria y una persona no preparada no vería esto. Observen este otro caso. Les estoy trayendo casos que son del mundo real. Son casos que están presentes en Brasil y en diferentes partes del mundo, trayendo diferentes ventiladores mecánicos aquí para ustedes. Ventiladores que son los que ustedes utilizan en su país. Y todos los ventiladores mecánicos hoy en día traen gráficos escalares, volumen tiempo, flujo tiempo, presión tiempo, que son los gráficos necesarios para identificar, tratar y corregir absolutamente todas las asincronías. Además, obviamente, de los bucles, presión volumen y flujo volumen. Observen aquí a un paciente ventilando en modo volumétrico, modo de presión variable, de flujo constante y con una alteración gráfica que muchos pueden creer que es un cuadro de hiperdistensión, un índice de estrés compatible con hiperdistensión debido a una concavidad hacia arriba en la curva de presión-tiempo. Pero aquí hay un detalle sutil de que el paciente está asistiendo a la ventilación y así presenta una sincronía que llamamos sincronía de flujo. Y esta sincronía de flujo fue corregida rápidamente aquí con ajustes simples y un detalle a través de un modo adaptativo. Observen la diferencia de gráficos antes y del gráfico después de que corregimos la sincronía. Díganos, ustedes que están aquí, ¿será que un paciente como este, que están observando con clara asincronía de disparo reverso, de medio ciclo, de disparo reverso con doble ciclo, será que este paciente no hace apilamiento aéreo? ¿Será que no genera un estiramiento pulmonar excesivo? ¿Será que no agrede más al paciente causando lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica? Que nuestros alumnos aprendan desde temprano a identificar, corregir y evitar a toda costa esta asincronía que sin duda alguna es una de las más nocivas para el individuo
es una de las que más lleva al paciente a un desenlace desfavorable y en el gráfico al lado una corrección pronta y muy elegante que la mayoría de los profesionales trataría aquí con sedación, con analgesia, con escalonamiento de estrategias farmacológicas que muchas veces empeoran y agravan la asincronía, y es por eso que están aquí. Podría presentarme ante ustedes como profesor, maestro, doctor, autor de libros, autoridad en Brasil en el área de ventilación mecánica, pero no me gusta nada de eso. Me gusta presentarme así como alguien que ya ha formado expertos en más de 40 lugares diferentes de Brasil y del mundo, que ya ha formado a más de 4,000 profesionales y que está aquí en esta clase magistral llevando conocimiento para ustedes, para que ustedes de habla hispana puedan ampliar su perspectiva y sean capaces de identificar, tratar y corregir todas las asincronías, convirtiéndolos en expertos y referencias en el área. Un análisis gráfico simple. Observa dos conjuntos aquí de gráfico. El primero, claramente una asincronía llamada disparo ineficaz, y el segundo gráfico, claramente identificado como un doble disparo, pero que también presenta en su composición un disparo ineficaz. Estoy presentando dos situaciones donde también hay disparo ineficaz, pero con presentaciones gráficas completamente diferentes. Observen aquí, estos dos gráficos son un ejemplo que ilustra lo que estamos diciendo. Si miramos el gráfico de arriba, antes yo miro y una persona común, y les aseguro, gente, si ustedes muestran este gráfico a cualquier profesional de su hospital, ellos van a mirar esto y van a decir que el paciente no tiene la sincronia. La primera mirada, la mirada del sentido común, la mirada del profesional que tuvo una formación muy distante de esto en la graduación, él mira un gráfico como este, él mira aquí, y al mirar aquí, él mira y observa, no hay sincronía. Pero cuando hacemos pequeños ajustes en el gráfico, solo ajustes de escala, las oscilaciones cardíacas aparecen y entendemos que estaríamos ante un alto disparo, una de las asincronías más difíciles de detectar, pero ustedes, expertos en ventilación mecánica, ustedes que están aquí en esta clase magistral, están más que preparados a identificar, tratar y corregir todas ellas. Observen aquí, este es un caso muy interesante. Un paciente ventilando en modo control de volumen con una clara deformación de la curva de presión. Y esta deformación aquí me parece una deformación muy simple. Es muy fácil identificar esto. Difícil es cuando esa deformación ocurre discretamente al inicio del ciclo. Cuando esta alteración morfológica ocurre, sucede en el momento exacto del disparo. Ahí necesitan de ustedes que están aquí en esta clase magistral entregándose y preparándose para analizar, tratar, corregir toda y cualquier asincronía. Observen este otro caso, qué interesante, una sincronía donde tengo un disparo del ventilador hecho a tiempo y un doble disparo ocurriendo en secuencia. Una persona del sentido común, un profesional normal, miraría esto, aumentaría el soporte, aumentaría el tiempo inspiratorio con la expectativa de corregir un disparo inverso con doble ciclo de este tipo. Y en realidad estaría agravando el caso. Un profesional que pasa por una estrategia sistemática de formación, que pasa por etapas que lo hacen capaz de identificar, analizar y tratar de forma pragmática, de forma protocolar, toda y cualquier alteración gráfica. Jamás haría eso y corregiría de inmediato esta asincronía. He pasado mi vida en varios países estudiando ventilación mecánica. He ido a Holanda, Estonia, Bélgica, Estados Unidos, Chile y Canadá. He pasado por diferentes lugares del mundo, pero en dos tuve una experiencia muy impactante.
en los Estados Unidos con el profesor Forrest Beard, una de las mayores autoridades en la historia de la ventilación mecánica, creador del equipo Beard Mark 7, que salvó a más de 5 millones. Se especula que esta invención haya salvado a más de 7 millones de estadounidenses en toda la historia. Un equipo portátil de ventilación mecánica presórico que no requiere energía eléctrica. Y aquí al lado, el gran profesor, expresidente de la European Respiratory Society, a quien tuve el honor y el placer de acompañar durante un tiempo en un fellowship en Holanda. Y allí pude aprender de forma más profunda los detalles más finos de la asistencia ventilatoria, y todo esto me permitió llegar a donde llegué y transformar un poco mi vida y la vida de mi familia. Me permití vivir como imaginé que podría vivir a lo largo de mi vida y ofrecer lo mejor para mis hijos y para mi esposa. Y eso sucede porque entendí cómo debe ser el proceso de enseñanza de la ventilación mecánica, de las asincronías. Y eso fue lo que marcó un antes y un después en mi vida y que ha cambiado la vida de miles de mis alumnos en todo el mundo. Aprendo esto diariamente, lo aprendo en el turno. Y mi alumno, el alumno que pasa por un proceso de formación con nosotros, sabe que yo digo y repito que el turno enseña. Cuando vas al mundo real, hacemos el diálogo entre clínica y análisis gráfico. La ventilación mecánica y la sincronía no es solo análisis gráfico, necesito un diálogo clínico. Y esa intermediación la hacen ustedes y por eso están aquí. Ustedes están aquí para establecer el pronto diálogo para la correlación del contexto clínico con eventuales alteraciones gráficas. Todo lo que sucede en los hospitales me suena como una gran mentira. Existe una gran mentira que se cuenta sistemáticamente, día tras día, en los hospitales, que es imposible aprender ventilación mecánica, que es imposible aprender con seguridad y maestría la sincronía paciente-ventilador, que requiere años y años y años de estudio, que requiere conocimientos muy profundos de determinadas áreas del conocimiento. Y yo bromeo que eso es una falacia, eso es una gran mentira. Lo que necesitamos es sistematización. Necesito entender que la ventilación mecánica es para ti, porque las personas repiten: esto es muy complejo, entonces esto no es para mí, esto es muy difícil. No tengo talento para analizar, identificar y tratar las asincronías. Eso es una falacia, eso no es verdad. Lo que necesitas es alguien que te guíe de la mano. Lo que necesitas es una etapa secuencial de acciones para que primero analices, identifiques, entiendas la correlación y corrijas la asincronía madre. Si sigues el paso a paso, te garantizo que te convertirás en un experto en ventilación mecánica y tratarás y corregirás absolutamente todas las asincronías. El primer paso es reconocer el análisis gráfico, es entender qué especificidad tiene cada modo ventilatorio. ¿Cuál es la diferencia entre presión controlada, volumen controlado, presión de soporte y otros modos básicos y avanzados? ¿Cuáles son los gráficos escalares? ¿Cómo identifico eventuales alteraciones? ¿En qué fase del ciclo ocurrió esto? Si ocurrió en esta fase, ¿cuáles son los posibles tipos? Y a partir de ahí doy el puntapié para la corrección. Y cuando llegas aquí, al nivel 6, eres el verdadero experto en ventilación mecánica porque has aprendido a sistematizar las acciones. Y esa mentira de que esto es muy complejo, de que esto no es para mí, de que esto requiere conocimientos que no tengo, eso es mentira. Es más que posible. Basta con sistematizar el paso a paso y te garantizo que identificarás y tratarás absolutamente todas las asincronías. Y yo digo, y hago una broma,
La ventilación mecánica no es un videojuego. La ventilación mecánica no es apretar un botón. La ventilación mecánica es ciencia. Y yo digo que la ciencia clínica es práctica basada en evidencia, sí, pero también es sistematización de acciones. Es el paso a paso que tienes que cumplir y que las personas esconden en general. Es el paso a paso que tienes que cumplir para que corrijas toda y cualquier asincronía. Y te garantizo que haciendo esto podrás identificar, tratar y cuidar todas las asincronías. Cuando miro una pantalla de un ventilador y tengo los gráficos escalares allí, detrás de ese gráfico y de esos números que aparecen en la pantalla, tengo diversas informaciones. Puedo entender cuál es el criterio de límite, cuál es el criterio de ciclado, si hay pausa añadida o no, si es el paciente quien está asistiendo a la ventilación, si la presión muscular es diferente de 0 o no, y todas esas secuencias de acciones son acciones necesarias para que usted identifique cuál es la asincronía y entonces pueda corregir su origen, corrigiendo y tratando absolutamente todas las asincronías. Observen aquí, en esta secuencia gráfica, tengo 4 gráficos, todos con gráfico escalar. Flujo-tiempo, una curva de flujo en modo volumétrico y 4 imágenes arriba y 4 imágenes abajo. Y esos cambios que aparecen ahí, cada uno de ellos expresa una determinada información. Es presencia de secreción en la vía aérea principal, es reducción de complacencia, es alteración de resistencia y aumento de la constante de tiempo, es esfuerzo expiratorio con alteración en la curva de flujo X. ¿Dónde está el problema? Identificando eso, cumplo el primer paso. Entiendo cuál es el modo. Si entiendo cuál es el modo, sé cuáles son las posibilidades. Entendí la alteración. Ahora voy al rastreo y a la corrección. Observen aquí estos 2 casos enviados por un alumno nuestro llamado Walter, un colega de la región norte de Brasil, de Pará. Él nos envió este caso, un caso muy interesante, de un análisis gráfico que el sentido común miraría y diría, el paciente tiene un overshoot de salida, tiene una sincronía de ciclado tardío. Profesionales de cada 10 del sentido común mirarían esto y dirían, es un overshoot de salida, es un ciclado tardío, pero no. Esto aquí en realidad era un esfuerzo inspiratorio adicional. Este individuo estaba con un esfuerzo excesivo, tenía un aumento de trabajo y cuando se hicieron los ajustes contrarios a lo que haría el sentido común, proporcionando más soporte al individuo, la sincronía se corrigió de inmediato. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque existe una secuencia de acciones que realizas en la curva de presión, en la curva de flujo, en la curva de volumen, para llegar y llevarte a ese diagnóstico certero, el diagnóstico que el profesional que acaba de salir de la universidad, el profesional que está al lado de la cama, que no conoce profundamente esta rutina sistemática, termina pasando por alto y acaba ofreciendo una atención al paciente que no es lo que el paciente necesita. Este otro caso, este es un caso muy rico, enviado por otro de nuestros alumnos, llamado Marden Jr., un colega nuestro que trajo este gráfico, envió estos gráficos para mostrar qué era y cómo condujeron la corrección. Observen aquí que en el tercer ciclo y en el primero tengo contracción, tengo ciclo ventilatorio, sin generación de flujo. Tengo una curva de presión, sin que tenga una curva de flujo en el ventilador. Mirando esto, una persona común diría, el ventilador está defectuoso. Tengo obstrucción de la válvula exhalatoria. Voy a sedar al paciente para intentar mantenerlo entregado a la ventilación. Pero no, cuando hizo eso e identificó que el paciente tenía una impedancia muy alta,
una resistencia de vía aérea muy elevada, simplemente cambió al paciente a un modo de liberación de presión y liberó la alarma de presión y dejó que la presión subiera porque yo tenía una impedancia alta, y cuando lo hizo, lo corrigió prontamente, y ese paciente que estaba a punto de recibir un nuevo esquema de sedación y analgesia y retroceder en su proceso ventilatorio, terminó evolucionando. Observen aquí los fenotipos que yo llamo del disparo inverso, la sincronía más intrigante que tenemos hoy. Cuando miramos un disparo inverso, necesitamos entender, ¿es todo igual? ¿Es ciclo controlado con activación refleja? ¿Es todo igual? Claro que no. Existen 5 fenotipos diferentes de disparo inverso dependiendo del lugar donde ocurren. Aquí empiezo desde el principio del ciclo, de la fase inspiratoria. Aquí tengo una asincronía más tardía del disparo inverso. Aquí también una sincronía que llega a la fase expiratoria y aquí una sincronía de fase expiratoria más tardía. Todas ellas son la misma, asincronía, disparo inverso, pero con presentaciones gráficas completamente diferentes que con una secuencia de acciones, con sistematización. Primero hago esto, luego hago esto, luego hago esto, para después corregir toda y cualquier asincronía será corregida. El apilamiento aéreo es todo lo que no queremos, es la asincronía más nociva que podemos tener porque genera superposición de volumen e hiperdistensión de los alvéolos. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que esto suceda porque es extremadamente nocivo. Para su paciente les dije que mirando el ventilador de una forma MILEP puedo ver una sincronía claramente presente como normal, pero no cuando analizamos en detalle nos dábamos cuenta de que existía un alto disparo, que existía algo generando un ciclo ventilatorio sin la contracción muscular del individuo, y nosotros identificando eso lo corregimos absolutamente y garantizamos una asistencia ventilatoria mejor. Observen aquí una sincronía clara de fase inspiratoria, una sincronía que llamamos hambre de flujo, la sincronía de flujo insuficiente, prontamente corregida, y esto puede ser identificado por la curva de presión y por la curva de flujo claramente corregida cuando coloco al paciente en un modo ventilatorio adaptativo con compensación automática de tubo y haciendo solo este ajuste. Evito la sedación, evito la analgesia, evito desenlaces desfavorables y todos ganan. El paciente pasa menos tiempo en ventilación mecánica. Nosotros evolucionamos al paciente desmamado, él mejora clínicamente y nosotros nos destacamos como una gran referencia y expertos en ese hospital. Observen aquí el famoso disparo inverso de medio ciclo y un disparo inverso con doble ciclo ventilatorio. Tengo un disparo inverso que de forma refleja activa la musculatura y consecuentemente genera un disparo adicional. Mirando esto, todos en general miran esto aquí, pueden hacer la prueba, tomen esta clase. Voy a enviarles a ustedes que se queden hasta el final de esta clase magistral. Tomen esta clase y muéstrenla en su hospital. Garantizo que la gran mayoría mirarán esto y propondrán aumentar el tiempo inspiratorio, aumentar la presión para cumplir y corregir el doble disparo, pero eso es el sentido común. Eso es lo que todo el mundo hace y por eso la sincronía es tan desafiante, porque las personas aún no han entendido que existe una secuencia de acciones. ¿Y por qué esto está tan escondido de todos? Parece un santo grial, las personas lo han escondido, pero eso lo aprendemos cuando lo vivimos. Y yo vivo esto desde hace más de 20 años, sistematizando. Por eso creamos un método, una estrategia que secuencia acciones y por eso nuestros alumnos identifican, tratan y corrigen cualquier asincronía. Observen aquí, el ajuste realizado
cómo prontamente aquella sincronía extremadamente nociva pasa a una asistencia ventilatoria mucho más elegante. Miro aquí, pienso, mira, una sincronía de flujo insuficiente. ¿Cuánto incremento de trabajo produce lo que llamamos work shifting, que es una sobrecarga de trabajo muy grande? Un experto en asincronía, un experto en ventilación mecánica mira esto y prontamente, con una secuencia de acciones, lleva menos de 1 minuto para identificar, tratar y corregir definitivamente esa asincronía, sin tener que sedar al paciente, sin tener que bloquear al paciente, sin tener que retroceder la asistencia ventilatoria del enfermo y, más que eso, protegiendo pulmones y músculos. Observen aquí, les mostré este gráfico y lo traje aquí para reforzar cuánto una asistencia inadecuada genera un flujo insuficiente y que se corrige prontamente cuando sistematizo las acciones. Y les traigo este gráfico ilustrativo mostrando una secuencia para que ustedes lo identifiquen, donde aparecen las asincronías de disparo, las asincronías de flujo y las asincronías de ciclado, donde está el problema. Porque si entiendo esta sistematización, identifico y trato todas las asincronías. Observen aquí las asincronías de disparo, doble disparo, alto disparo, disparo inverso, retraso de disparo, las asincronías de flujo excesivo o insuficiente y las asincronías de ciclado, ciclado tardío, ciclado precoz, que muchas veces motivan otras asincronías. Y yo bromeo, raramente tienes una asincronía, tienes una combinación de ellas, una madre y todas las otras provocadas por la principal. Pero eso solo lo aprendemos sistematizando. El análisis, si vamos al mundo real, al mundo cotidiano, común, las personas miran, esto es esto, intentan hacer ajustes. Ahí se convierte en lo que yo bromeo, el juego de los 7 errores. Aumenta eso, no lo corrigió. Vuelve, aumenta el otro, no corrigió, vuelve, aumenta esto, no funcionó, aumenta aquello y cambia de modo. Y se convierte en un juego de tocar botones. Y vuelvo a decir, el ventilador mecánico no es un videojuego y no podemos estar jugando con los botones del ventilador, porque eso es extremadamente nocivo y agresivo para un paciente críticamente enfermo. Identificar las asincronías sutiles que aparecen en un análisis gráfico y ser capaz de comprender absolutamente todo lo que el ventilador mecánico te ofrece. Capaz de explicarte, detallarte absolutamente todo lo que necesitas para comprender la asistencia ventilatoria, es lo que necesitas para convertirte en un experto, para hacer referencia en tu área y así entregar valor a quienes más lo necesitan. Mis alumnos, ellos no cometen errores en asincronía, análisis gráfico e identificación y corrección de ventilación mecánica. Mis alumnos no tienen duda al decir, esta es una sincronía de disparo, este es un disparo inverso de medio ciclo, esta es una sincronía de flujo insuficiente o excesivo. Mis alumnos no dependen de sus pares, de sus compañeros, para discutir casos complejos. Ellos asumen el protagonismo porque tienen el paso a paso, tienen la sistematización de la acción necesaria para identificar, tratar y corregir las asincronías, porque nuestros alumnos saben analizar gráficamente, conocen los gráficos escalares de los diferentes modos ventilatorios. Ellos conocen lo que necesita ser identificado en cada uno de esos modos, en qué modo el individuo tiene mayor probabilidad matemática y estadística de presentar determinadas asincronías y
Sistematizando las acciones corriges, identificas, tratas y previenes toda y cualquier asincronía. Nuestros alumnos se convierten en verdaderos expertos dentro de su hospital, son una referencia. Ellos asumen la coordinación, ellos asumen las unidades ventilatorias de sus hospitales. Ellos conducen ventilación en muchos lugares dentro del propio centro quirúrgico. Hoy en día tenemos alumnos que realizan toda la rutina de ventilación en el intraoperatorio de trasplante de hígado, como sucede aquí en Río de Janeiro con una alumna nuestra llamada Renata Cavalcanti, o incluso en el Hospital São Juan, en la Universidad de Oporto, con nuestro querido amigo Tulio Ventura, que hoy en día trabaja haciendo ventilación en el intraoperatorio, en grandes hospitales de Portugal. Estás consciente y realizado profesionalmente, porque cuando encuentras una sincronía compleja, identificas lo que nadie más ha identificado, provees ajustes que nadie más ha hecho y haces ajustes que no necesitan retroceder, no necesitaron perjudicar al paciente, y entonces te realizas profesionalmente aquello que ya era realización financiera, aquello que ya era realización profesional por haber ascendido a posiciones mayores en tu hospital. Eso también te realiza profesionalmente, y como hombre, como profesional, como ser humano, tratando a alguien que más lo necesita en ese momento. Y eres invitado, empiezas a ser llamado como conferencista en grandes eventos, comienzas a liderar equipos de asistencia ventilatoria en diferentes lugares. Lo digo y lo repito, toda esta sistematización de acciones está contenida, y tomé 20 años de mi experiencia profesional, mi trayectoria con dos de los mayores investigadores y nombres de la ventilación mecánica en el mundo, porque fue con ellos que desarrollé y aprendí este método de sistematización del análisis gráfico y de la entrega de corrección paciente-ventilador de las asincronías, que nosotros creamos un ebook, un libro digital, para que tú, de forma pragmática, tengas todo el paso a paso detallado para analizar, corregir, identificar, tratar y prevenir todas las asincronías paciente-ventilador, porque hoy en día es el mejor libro digital de pronta aplicación sobre asincronía paciente-ventilador mecánico. Un libro digital de acceso inmediato que puedes consultar desde tu celular, desde tu tablet. Lo imprimes, lo llevas y te sirve como una guía de bolsillo. Y este libro será tuyo. Este libro estará contigo a lo largo de tu vida profesional, de forma vitalicia, para que puedas identificar y tratar todo lo que involucra el análisis gráfico en ventilación mecánica. Este libro, y digo que hoy es la mayor referencia para la sistematización de la acción de identificación, tratamiento y corrección de las asincronías de paciente-ventilador, porque es completo, hace todo el análisis gráfico, tiene glosario, tiene todas las asincronías ya descritas en el mundo, están contenidas en este material, porque discutimos todo en casos del mundo real, porque he enseñado en todo el mundo y ya he formado a más de 4,000 alumnos, hoy expertos en ventilación mecánica y autoridades en asincronía paciente-ventilador. Y por eso, para ustedes que están aquí, para ustedes que se quedaron hasta ahora en esta clase magistral, tengo una oferta especial para ustedes, solo que es un desafío. ¿Aceptan este desafío? ¿Aceptan el desafío de convertirse en referencia en ventilación mecánica en su hospital? ¿Aceptas el desafío de ser una referencia en esa UCI en la que trabajas? ¿Aceptas el desafío
de ser capaz de identificar, tratar y corregir todas las asincronías paciente ventilador mecánico, que es el tema más temido para quienes trabajan con ventilación mecánica, es el tema más complejo y es el tema que prolonga el tiempo de enfermedad del paciente en la UCI. Es la condición que aumenta los costos del cuidado, es la condición que retrasa el destete de la ventilación mecánica y por eso debe ser corregida prontamente. Si quieres dominar el mundo de las asincronías en la práctica clínica y convertirte en un experto para aprender a hacer un análisis gráfico detallado de cada gráfico, flujo-tiempo, presión-tiempo, volumen-tiempo, las curvas, flujo-volumen, presión-volumen en los diferentes modos ventilatorios, entender cómo se instala el disparo ineficaz, el esfuerzo inefectivo, el retraso de disparo, una sincronía muy discreta, el alto disparo, el doble disparo, la sincronía de flujo excesivo, flujo insuficiente, la ciclagen prematura, la ciclagen tardía, también conocida como overshoot de salida, la sincronía de flujo excesivo, la hambre de flujo, el disparo reverso, todas las asincronías. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los factores predisponentes? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo trato y corrijo cada una de estas asincronías? Con análisis gráfico detallado, con estudio del ciclo ventilatorio, con modos ventilatorios básicos avanzados, con análisis de los bucles, flujo-volumen y presión-volumen, los gráficos escalares, presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo. El modo espontáneo con control de presión, presión de soporte, es uno de los modos con mayor incidencia de asincronías y que más requiere al especialista junto a la cama. Cada sincronía identificada, tratada y prevenida para que ustedes no tengan más dudas y miedo en el manejo de estos pacientes, para que entregues resultados y resultados en el mundo real para tu paciente, para que seas reconocido por quien más lo necesita, que es su paciente, y reconocido por sus pares, para que usted tenga reconocimiento financiero, para que usted tenga reconocimiento profesional, para que se convierta en un verdadero experto en este dominio de la ventilación mecánica y principalmente un experto en identificación y corrección de las asincronías. Todo esto se puede conseguir hoy por un libro digital disponible para ustedes, para que lo lleven a donde estén. Para toda tu vida, el libro es tuyo, para que lo consultes en el momento en que tengas una duda. Cuando te enfrentes a un caso complejo, volverás allí, identificarás cuál es la causa y cuáles son las posibilidades que tienes de forma sistemática. ¿Qué hago uno después del otro para identificar, corregir y tratar? Cuando tengo varias asincronías, ¿cómo identifico la asincronía? Madre. ¿Cómo identifico la causa? Existe un método, existe un paso a paso sistemático que en 20 años de profesión he desarrollado con el apoyo de las mayores referencias del mundo para entregarles algo sistemático y que transformará sus vidas para que ustedes no necesiten nada. Este libro no necesitan internet, lo pueden ver desde donde estén, donde puedan, tendrán acceso a este material. Y puedes descargarlo en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, para tener acceso de pronta utilización. Tengo una duda, voy a tomarla en la palma de mi mano y allí estará la propuesta sistemática de solución. Les pregunto a ustedes, díganme mis amigos, ¿aceptan este desafío? ¿Aceptan convertirse en referencias en el área de ventilación mecánica y nunca más perderse o temer identificar, tratar y corregir todas las asincronías
nunca más tener dudas sobre cómo proporcionar el mejor ajuste para ese caso, convertirse en un verdadero experto en ventilación mecánica, para convertirse en algo diferente en tu hospital, para convertirse en la referencia en su hospital, para que seas la persona llamada a resolver los casos más complejos, siendo el líder de este proceso. Es por eso que están aquí y les pregunto a ustedes, ¿aceptan este desafío? Y tengo una excelente noticia y una excelente razón para que estén aquí ahora, porque van a tener acceso exclusivo al mayor libro digital, al libro digital más pragmático y objetivo para la identificación y corrección de las asincronías. Paciente ventilador, solo hoy, ahora, ya, hasta las 11:59 de la noche. Voy a liberar el acceso para ustedes a este material para que tengan acceso completo y nunca más tengan dudas en el manejo ventilatorio. ¿Y cuál es el valor de todo esto? ¿Cuánto va a costar? Estos materiales se venden en Brasil, el libro por $69, las 4 clases en video que les voy a entregar, detallando y explicando teóricamente y de forma práctica cada una de las asincronías y una comunidad de estudiantes. Todo esto en Brasil se vende a $193, de $93 o $93. Hoy tenemos más de 4,000 alumnos en el mundo en proceso de formación en esta área, pero para ustedes que están aquí no van a pagar eso. Es una clase especial, es un producto especial para ustedes de lengua española, para ustedes que están aquí y que tienen el español como lengua materna y van a tener acceso a este material completamente en lengua española, pagando solo $19. Todo este material en Brasil y en el mundo se vende a 193 dólares el libro digital, las 4 clases completas de asincronía y además una comunidad de interacción de ustedes, alumnos. Todo esto por $193 en el mundo. Pero no, para ustedes de habla hispana, para ustedes que están aquí en esta clase magistral, vamos a hacer algo especial y que nunca hemos hecho. Ustedes podrán comprar este libro hoy pagando solo $19. Así es, les estamos cobrando el equivalente al 10% del valor comercializado en Brasil y en el mundo para que tengan acceso a absolutamente todo esto pagando solo $19. Y voy a pedir al equipo que ponga ahora el enlace disponible para ustedes, porque este valor y estas condiciones solo hoy hasta las 23:59 de su país. Presten atención al horario 59 de su país. Presten atención al horario porque cambian todo el tiempo. Todo come en provincia. Todo este material que cuesta fuera de su país $193, ustedes pagarán solo $19. Ustedes pagaron solo $19 para tener acceso al ebook digital. Hay 4 clases explicativas profundas, explicando ventilación mecánica y asincronía en el mundo real. Y además, una comunidad de interacción de ustedes, discutiendo casos, de ustedes, de asincronías. La oportunidad es ahora. El enlace está ahí. Ahora, en los comentarios, en el chat, solo tienen que hacer clic e inscribirse. Y yo estoy aquí esperándolos ahora